La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes EduFam. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como todos los domingos nos encontramos para compartir momentos hermosos, momentos lindos. Y queremos hablar de todo un poco, cuánto se va realizando en nuestra sociedad, ese granito de arena que los jóvenes y sobre todo las familias y las personas que también se comprometen con nuestra sociedad. En una jerga y en una terminología religiosa, nosotros le decimos la construcción del reino de Dios. Han pasado tantos jóvenes, han pasado tantas personas en estos 5 años de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy tenemos la invitación especial de una de las personas que está ayudando bastante a llevar adelante uno de los proyectos tan hermosos para nuestro país y también para nuestra iglesia. Le queremos presentar entonces en este domingo a todos ustedes en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy bien, buenas tardes y bienvenida. Queremos, como siempre, saber primero tu nombre, te presentas y así vamos hablando con nuestra audiencia, con nuestros jóvenes y también con nuestra familia que domingo a domingo nos siguen en nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, padre. Muchas gracias. Es una bendición estar compartiendo contigo hoy esta entrevista. Muchas gracias entonces por venir. Y primero queremos conocer un poco tu nombre, cómo te llamas y sobre todo saber un poco, porque la gente ya quiere saber, bueno, ¿por qué está esta señora aquí? ¿Qué es lo que está haciendo? Y sobre todo después queremos ir mirando un poco todo el proyecto que tienen por delante. Soy Viviana Escobar de Trila, soy la actual presidenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Brevemente quiero explicar lo que es la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Es una entidad de laicos comprometidos de carácter filantrópico sin fines de lucro reconocida por la Iglesia Católica. Nuestra misión es difundir la palabra de Dios a través de los medios de comunicación, la educación y la ayuda en el área social al sector menos favorecido. ¿Y cómo comenzó esto contigo, Viviana, para enterarte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e? Primero, ¿cuánto tiempo como fundación? Porque eso también es importante y después saber desde cuándo que estás metida, estás trabajando con este proyecto que acabas de decir también que tiene sus elementos importantes para poder hacer ese bien a la sociedad. La fundación inició en el año 2018, oficialmente en el 2019 recibí la invitación de usted, padre. Hemos recibido esa invitación tan especial cuando usted estaba como párroco, primer párroco de la parroquia Santa María de la Merced, en donde estuvo también como director de la escuela Papa Francisco. Entonces ahí nos convocó a un grupo de personas para formar parte y ayudar en la fundación, en donde estoy hoy en día muy agradecida de poder participar. Creo que es la misión, el trabajo más importante que me tocó hacer en la vida. O sea, desde el 2018, ¿verdad? Nosotros comenzamos ciertamente, cuando eso era en la parroquia María Auxiliadora, después ya en el 2019, ¿verdad? Que sí, comenzamos 2019. Como oficialidad, lo que sí. estabas diciendo, y justamente me hacías recordar en la escuela Papa Francisco, como director en ese momento y párroco también. Después elevada, porque al comienzo cuando llegué era cuasi parroquia, recuerdo. ¿Y vos sos parroquiana ahí o cómo es tu...? Yo soy parroquiana, para nosotros fue una bendición enorme recibir aquella noticia de que el padre Víctor Luis Cabañas vendría a trabajar en la comunidad, una comunidad
que estaba bastante dormida en ese instante. Entonces vino el padre a revolucionar toda la comunidad, vamos a hacer, vamos a organizar. Siempre fue así, con mucho bullicio, con mucha alegría y con mucho trabajo, siempre, padre. Sí, yo recuerdo hasta ahora, ¿verdad? O sea, fue una experiencia, para mí también una riqueza enorme, ¿verdad? Porque el venir a una comunidad y cómo la gente también recibía, ¿verdad? Y con esa apertura, con ese corazón abierto y con ese deseo de hacer tanto bien, porque al final de cuentas era a favor también de la gente. Nosotros en ese momento, Viviana, ya teníamos el programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia, justamente, porque nosotros hemos cumplido ya 5 años en este 2022, ahora 5 años en julio, o sea que hace poco hemos celebrado eso. Con un grupo de jóvenes habíamos comenzado, o sea que cuando me enviaron aquí el monseñor Edmundo Valenzuela, el arzobispo anterior, justamente con ese deseo de aportar, de ayudar, de trabajar sobre todo juntos aquí en Lambaré, una ciudad tan hermosa y sobre todo las personas y ustedes que me recibieron con los brazos abiertos, porque si no, no se podría hacer nada. Uno puede venir a hacer mucho barullo, pero si la gente no responde, ¿verdad? Después es un poco difícil. Bueno, ¿y tus inicios? ¿Cómo fue? ¿Qué estás recordando? Porque después vino la pandemia y eso no fue fácil, ciertamente. Vino la pandemia, que mucho trabajamos, padres, durante la pandemia. Dios mío, muchísimo desde la escuela, también desde la parroquia se repartía 350 platos de comida, recuerdo todos los días. Yo creo que fue ese momento en el que también como fundación fue de más crecimiento, porque por el impedimento de las personas de acercarse a las parroquias y también de los cursos bíblicos que estaba impartiendo, entonces dictábamos los cursos bíblicos todos los días. Entonces se sumaba el trabajo, ¿verdad? Tanto en la escuela como director, en la parroquia, en la parte social y también en forma virtual con los cursos bíblicos que hemos iniciado y que hasta hoy día sigue. Así mismo es. Me estás haciendo recordar entonces, casi ya quiero llorar, Viviana. Realmente muy emotivo, padre. Fue todo muy emotivo, sí. Muy emotivo y muy intenso. En la parte laboral trabajamos muchísimo. Yo recuerdo que cuando viniste te dije, padre, yo te voy a ayudar a preparar las galletitas en las bolsitas. Y yo tenía una idea de, bueno, vamos a cargar 250 bolsitas. Y recuerdo que me dijiste, ¿cuántas bolsitas, padre, cargaremos? 1000, me dijiste. Entonces repartíamos, bueno, y se repartía así en cantidad, en gran cantidad todo. Nunca era poco contigo, siempre eran 1000. Y cuando venían los chicos, se acercaban los chicos, se repartía no en vasitos el chocolate, se repartía en termos. Recuerdo que venía la gente, tanta abundancia siempre, gracias a Dios, tanta abundancia. Así mismo es, y bueno, y esa era la gracia de Dios, tenemos que decir, porque yo también recuerdo que al comienzo, no sé si yo había comentado alguna vez, pero después de 2 o 3 semanas una señora se acercó y me dice, padre, yo quisiera aportar algo a ver si podemos dar un poco de víveres, porque por ahí comenzaban a hacer las famosas ollas populares, ¿verdad? La gente ya comenzaba, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Era bastante caótica la situación, ¿verdad? Porque se cerró todo, ya nadie podía salir ni a las calles. Y me dice, yo quiero aportar algo para un día más, para un viernes. Entonces, al comienzo yo no me animaba un poco, ¿verdad? Pero después lancé eso a través del WhatsApp con la gente, con todos los amigos de Ñandeyara. Y no sabes, eso que estás comentando, ¿verdad? Comenzó desde ese momento a caer las ayudas, ¿verdad? O sea, como la gente enseguida a través de los víveres. Un día aparece un señor y me trae 1 tonelada de arroz, imagínate, 1 tonelada de arroz. Me trae de hacia el sur, ¿verdad? Y me dice, padre, cuando necesite, me pide más que vamos a traerle 2 o 3 toneladas, lo que quiera, dice, porque yo soy productor de arroz, dice. Me quedé helado, verdaderamente. Y bueno, son las cosas lindas que fueron sucediendo en ese tiempo. Bueno, y cierto, Ñandeyara también ahí tuvo mucho empuje, porque las personas
comenzaron a ayudar y a ponerse codo a codo, sobre todo en el barrio, gente que quiso ayudar. Bueno, así entonces estamos compartiendo hoy con la actual presidenta de Ñande Yara Ñe'e, Viviana Escobar, ¿verdad? Así es, muchísimas gracias también por tu servicio. Y nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Estamos volviendo con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos para compartir. Hoy, de una manera especial, nos encontramos con la señora Viviana Escobar de Trinla, ¿verdad? Así es el apellido de tu esposo, padre, sí. Iván también, Sí, que tanto nos ha ayudado también. Él también había sido convocado, recuerdo, estuvo muy de cerca en la parte administrativa, ¿verdad? Formamos un pequeño grupo ahí con la gente del YAT. Gente muy dispuesta, muy buena, pero después lastimosamente también me cambiaron, ¿verdad? Fui a otro lugar a trabajar, a prestar otro servicio y entonces quedó un poco truncado también ese trabajito, pero muy lindo. Bueno, Viviana, queremos sobre todo saber y conocer lo de Ñande Yara Ñe'e, ya que vos estás como presidenta, sos en este momento ya la segunda presidenta antes de esto y tengo que reconocer y tengo que agradecer también. En los inicios estuvo el señor y ahora diácono, el señor César Ramírez, una persona maravillosa con quien hemos iniciado y apuntaló verdaderamente los inicios del servicio y de la proyección. Ciertamente que Ñande Yara Ñe'e comenzó así de a poquito como vos decías, los cursos bíblicos, el acompañar a la gente, en la parte después ya de la comunicación con algunos programas, porque era lo más difícil para poder mantener, ¿verdad? Bueno, y después, desde que vos agarraste el timón, a ver, ¿en qué circunstancias te encontrabas, Viviana? Bueno, padre, nosotros tenemos conformada una comisión directiva integrada por el presidente, ¿verdad? En este caso presidenta, vicepresidente, el licenciado Rubén Osuna, la tesorera, licenciada Graciela González, secretaria, la escribana Rosa Caroni de Salcedo, primer prosecretario es el señor José Cáceres, vocal Rocío Pérez y síndico está el señor Carlos Rodríguez. Es un equipo de profesionales, también laicos comprometidos. Nosotros hemos iniciado la fundación con 50 padrinos. Hoy en día estamos con 250 padrinos, para gracia de Dios. Es una de las formas de colaborar con el sostenimiento de la fundación. Y a través de la fundación hemos puesto en marcha el primer canal católico del Paraguay, gracias a un secreto. Un secreto. ¿Cuál va a ser el secreto? Que en realidad son tres. Ah, sí, tres secretos. Sí. A ver, escuchemos por los secretos. Aunque si son secretos, no sé si se pueden gracias. revelar. Sí, como los secretos de Fátima, ¿verdad? Porque la gente nos pregunta, la gente quiere saber, pero ¿cómo han logrado? Un canal no es fácil, tiene mucho costo, ustedes son una fundación. Y bueno, y gracias al... El primero es el trabajo. El segundo, el trabajo. Y el tercero, el trabajo. El trabajo. Así mismo, entonces, así mismo. vos le parecés ya medio a San Agustín. San Agustín cuando dice que les predicaba a sus monjitas, a las agustinianas, dice, tres cosas les voy a decir para ser buenas cristianas, ¿verdad? A las monjitas ahí que estaban en la clausura. Primero dice, humildad. Segundo, humildad. Tercero, humildad. Sí. Bueno, pero hablando de esto, de trabajo, no está tan mal también, porque San Juan Bosco justamente le decía a sus salesianos, les voy a dar, dice, la fórmula para que la congregación vaya adelante. Trabajo,
trabajo. Y parece que eso vos estás repitiendo, che. Bueno, felicitaciones entonces. Sí, así mismo. Entonces, para nosotros fue un desafío poder poner en marcha este canal. Y al mismo tiempo quiero aprovechar este medio, padre, para invitar a las empresas, las instituciones, las organizaciones y a todos los profesionales a que pongan en marcha sus conocimientos, ofrezcan sus productos, sus ideas a costos muy accesibles, que de esa manera nos ayudarán al sostenimiento de nuestro canal. ¿Cómo podemos ayudar a la fundación al sostenimiento? Lo primero es a través de los auspicios, que en este momento tienen que aprovechar por nuestros costos promocionales, por el inicio del canal. El segundo aspecto sería el de los padrinos, que a partir de 50.000 guaraníes podemos ir colaborando cada uno y así sumar, porque tenemos un proyecto en la parte de educación. Queremos un instituto de formación, un instituto para la educación. Necesitamos también desarrollarnos más en el área social, para eso necesitamos un lugar más grande, un tinglado, un salón también donde poder dar las charlas, conferencias. Tenemos muchas actividades, padre, muchas actividades, como le acabo de decir, es mucho trabajo. Le damos gracias, le agradecemos mucho a la Soberana Orden de los Caballeros de Malta, que con mucha generosidad nos dan el lugar para transmitir. Ese es el primer lugar que tenemos en este momento. Iniciamos desde la sede. También tenemos otro local que es la parroquia San José Obrero, y tenemos un compromiso grande que es instalar otro equipo de grabación en la Basílica de Caacupé. Entonces necesitamos de la ayuda de todos. Qué bien, qué bien. Lindo ese proyecto. Yo recuerdo cuando me cupo la posibilidad de celebrar en Caacupé, justamente por invitación ahí del obispo diocesano, el monseñor Ricardo Valenzuela. En 2 oportunidades de este año justamente pude participar, hermosísima, ¿verdad?, esas eucaristías con la gente, con el pueblo. Y ahí también nos dimos cuenta que hace falta transmitir y hacer llegar mucho más esa fe tan popular, tan linda de nuestro pueblo. Y después yo hablando así con los técnicos, en ese momento estaba los del Canal 9 y los de Telefuturo también, que había sido, ellos son los que se encargan actualmente de llevar adelante toda la parte de las, como que se dice, las transmisiones. Entonces hablando con ellos decía, y aquí lo que necesitamos es un sacerdote para que pueda también indicarnos un poco bien toda esta cuestión de lo que es la evangelización y seguir transmitiendo más. Y eso nomás me parece que es tan interesante, y como pueblo paraguayo en esa oportunidad yo pregunté y pedí también. Así mismo, padre, así mismo. Recuerdo en una de las homilías cuando usted era párroco en la parroquia Virgen de la Merced, dijo del sueño, nosotros necesitamos un canal propio. Se encomendó a la Virgen María Auxiliadora. Entonces hoy en día tenemos esa bendición, y como hijos de la Virgen de Caacupé, porque la recibimos también en la parroquia, a la Virgen de Caacupé, que fue una fiesta enorme. Cuando eso no podíamos peregrinar hasta la basílica, entonces nuestra madre vino a nuestro encuentro en la parroquia. Recuerdo ese momento tan emotivo también, padre. Claro. Y creo que entonces, como decían luego desde la Basílica de Caacupé, ñande síndica tuico anga recibir, ¿verdad?, a su hijo. Y dice, entonces, hoy no se está guata. Recuerdo muy bien esa homilía allí del monseñor Ricardo, esa linda oportunidad. Era en tiempo de pandemia, ciertamente, pero que fue una linda oportunidad también que nos dieron a nosotros. Cuando eso lo tuvimos ahí en la parroquia, en ese momento ya, parroquia ya, ¿verdad?, de Lambaré. Y fue un
Cácupe, y en ese momento se convirtió. Sí, y yo pienso que ella luego nos trajo sí, también esa bendición sí, tan grande. Así ¿verdad? fue, así mismo. Qué bien. Bueno, entonces así estamos conversando en el día de hoy con la presidenta actual de la Fundación Ñandillara Ñe'e, que tiene muchos proyectos interesantes y son los laicos los que están moviendo, y eso es lo más lindo. Y ojalá que esto sea así, pero no solamente para la Fundación Ñandillara Ñe'e, sino para tantas otras fundaciones, tantos otros laicos en este año 2022, que la Iglesia justamente se centra en el año del laicado. Y esta es una bendición tan grande de Dios para su pueblo. Muy bien, nosotros, queridos amigos, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandillara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo, como siempre, compartimos con ustedes y es lindo escuchar estas actividades y estos proyectos. Viviana, vos como presidenta, sobre todo de la Fundación Ñandillara Ñe'e, de estos logros ya. ¿Cuántos meses ya que ustedes están así en el aire con Ñandillara Ñe'e? Y estamos hace 6 meses. 6 meses, sí. Ya entonces se está cumpliendo ahora entonces ya el 7º entonces, ¿verdad? Porque así desde mismo. abril, entonces que el 1 de abril, entonces comenzó a las 0 horas Sí. A través de Cable Tigo. Muy interesante. Bueno, ahora Viviana, sería interesante conocer un poco, me gustaría saber, además de todo este hermoso grupo, en nombre y apellido de hoy, con cada lugarcito que cada uno está ocupando dentro de la fundación, ¿cómo ustedes se organizan sobre todo para mantener, para sostener, qué actividades van realizando? ¿Cómo ustedes suelen organizar también su calendario? ¿Ustedes ya tienen un calendario del año o un calendario que van renovando continuamente? ¿Tienen sus reuniones, sus encuentros, evaluaciones? ¿Cómo están haciendo eso? Bueno, nosotros nos reunimos una vez al mes con la comisión directiva. Entonces, al inicio del año nosotros ya tenemos programada toda la agenda, todo el calendario, y vamos desarrollando el programa cada mes. Nuestras actividades son, en este momento, la próxima actividad que tenemos es la jornada el 6 de noviembre en la parroquia San José Obrero. Todos los meses. Este domingo próximo ya entonces. Este domingo próximo, así mismo. Y una vez al mes tenemos ese encuentro, una jornada de sanación, de liberación, que empieza al mediodía hasta las 17 horas. Entonces, es importante mencionar que cada actividad que vamos realizando es para el sostenimiento de nuestro canal. También tenemos otro tipo de actividades que son cenas benéficas. Se viene la tradicional cena de fin de año, en donde aprovechamos también y celebramos con toda la feligresía su aniversario de sacerdotal. De ordenación. De ordenación. También, sí. Así mismo. Tenemos también ya la preparación de canastas navideñas como cada año. Entonces todo eso es para ayuda, para sostenimiento de nuestro canal. Y en ese sentido, ¿qué tal, Viviana, la respuesta de la gente? ¿Cómo responde la gente? ¿Qué respuesta ustedes reciben así en general de los que siguen a la Fundación Ñandillara Ñe'e? Gracias a Dios, son personas muy generosas, siempre están colaborando, siempre están sirviendo al Señor, siempre nos dicen que sí, Padre. Tenemos esa respuesta, gracias a Dios, de todos los amigos, de toda la familia de Ñandillara Ñe'e. Invitamos también a que se vayan sumando como padrinos, como servidores,
pueden hacerlo a través del 0981 50 50 36. Ahí ustedes llaman, envían un mensajecito y piden: yo quiero ser padrino de Ñandeyara Ñe'e. Y ustedes no le llaman, pues, si la gente no te llama, porque una vez la gente en hoy. ¿Ustedes tienen sus llamadores también o no trabajan tanto así? Sí, tenemos, está el área de secretaría en la fundación, en donde tenemos una persona encargada de hacer las llamadas. Ya, y de recibir también las Sí, llamadas. así mismo. Bueno, ahora con respecto a Ñandeyara Ñe'e así a nivel nacional, esto es lo que ustedes están haciendo, esto es lo que ustedes tienen como proyecto. ¿Qué repercusión tienen o lo que ustedes escuchan? Ñandeyara Ñe'e está entrando, se conoce ya, se hizo parte ya de nuestra sociedad con respecto a este nombre Ñandeyara Ñe'e, o va todavía de a poquito entrando. Y Ñandeyara Ñe'e se conoce en todo el país, padre. En todo el país, yo por donde estoy, escucho siempre, el padre Víctor Cabañas no es ese que sale en tal canal, porque no sale solamente en nuestro canal 25, sí. También en otros estamos transmitiendo por otros canales. Entonces salimos en todo el país, gracias a Dios. Nos solicitan también las jornadas ya desde todo el país, desde Ciudad del Este, desde Encarnación, desde Concepción. Solicitan esos encuentros, la gente quiere participar. Ya, o sea que hay una buena recepción como para estas actividades entonces de Ñandeyara Ñe'e. Ahora que estuviste hablando y diciendo en varios medios de comunicación, ciertamente que lo que decía San Pablo, ay de mí si no evangelizara, ¿verdad? Que es, me parece, uno de los lemas importantes que se tiene en Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Pero me hiciste acordar, y justamente en este medio que es Unicanal, esto es Unicanal donde se comenzó el primer programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia, y hemos cumplido este año 5 años. Y la primera entrevista lo tuvimos con el señor Bernardes. Él mismo nos recibió, le propusimos la idea y él mismo nos dijo: adelante, padre. Y sabes qué, y no solamente por eso que estamos muy agradecidos, y desde ese momento hicimos y caminamos con Unicanal. ¿Saben por qué? Porque justamente él fue el primero que incluso nos dio su diezmo para comenzar el programa. Una cosa que nosotros fuimos a pedirle el espacio y le preguntamos cuánto íbamos a pagar, etc. Y le digo: y no te preocupes, voy a meterle ese diezmo. Y así comenzamos, ¿verdad? Y entonces eso nos ayudó bastante realmente, ¿verdad? Porque estar en televisión no es fácil. Cuesta y tiene su precio. Cuesta. Por eso te preguntaba, y en todos los medios que actualmente se le puede ver a Ñandeyara Ñe'e, que es muy alentador también. Y bueno, ¿y cuáles son ahora entonces estas propuestas que ya ustedes están queriendo conseguir? ¿Cuál es lo más próximo? Nuestro sueño más cercano es poder conseguir esa cámara, ese equipo de grabación para la Basílica de Caacupé. Nuestra madrecita nos está esperando, así es que les pido a cada uno de sus devotos que nos ayuden para cumplir ese sueño. Así como aquel día tuviste, padre, ese sueño de poder tener el canal de TV propio para transmitir la palabra de Dios durante 24 horas, así también hoy los de la Fundación tenemos ese sueño de que nuestra madrecita pueda tener ese local de grabación para transmitir todas sus actividades. Y no solamente eso es el próximo. Queremos, Dios mediante, en todas las parroquias. O por lo menos tendríamos que comenzar con las diócesis. Sí, pues ya son varias diócesis, ¿verdad? Sí. Y después desde ahí entonces en las iglesias catedrales, las más importantes del país. Es cierto, hay que dar a conocer las cosas lindas, y por eso yo recuerdo que cuando los jóvenes en el Colegio Salesianito comenzó Jóvenes para los Jóvenes en Familia, un grupo de jóvenes, más o menos 15 jóvenes del segundo año de la media, ahora ya están todos grandes, ¿verdad? Porque eran en el año 2017. Padre, ¿por qué nosotros no
transmitimos algo por la radio, alguna revista. Nadie pensó en la televisión, ¿verdad? En ese momento, para mostrar las cosas lindas de los jóvenes y de nuestras familias. Interesante, los mismos jóvenes. Y eso es lo que a mí me tocó en ese momento y yo les volví a pasar el desafío. Y bueno, si ustedes se animan, si ustedes quieren hacerlo, entonces comenzamos. Yo les apoyo y adelante. Y ya en julio del 2017, ese sueño ya se realizó con el primer programa Jóvenes para los Jóvenes de Familia, ¿verdad? Y después eso ya fue creciendo poco a poco, ¿verdad? Bueno, así entonces estamos hablando con la presidenta actual de la Fundación Ñandeyara Ñe'e, con un poco de historia, pero sobre todo también con los sueños, los proyectos de evangelizar y hacer llegar cosas tan lindas. Operaremos hoy la Gerala Ñandeyara Ñe'e. Muy bien, volvemos nosotros enseguida con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo nos encontramos con la señora Viviana Escobar de Trila, así es, ¿verdad? La presidenta actual de la Fundación Ñandeyara Ñe'e, con una trayectoria muy interesante ya desde el 2019, 2020, 21, 22. 3 años ya como fundación entonces ustedes. Sí, así es, padre. Sí. Y ya muchas actividades, muchos logros, ya un canal de televisión, y además de todas las otras actividades que se fueron realizando durante todo este tiempo. Es muy lindo saber eso, conocer, como vos dijiste, trabajo, trabajo, trabajo. Yo no sé si vos conocías esa frase que había dicho San Juan Bosco. En realidad no conocía, no. Entonces se estaba repitiendo en tu vida, Don Bosco fue metiendo en tu cabecita eso, trabajo, trabajo, trabajo. Y Don Bosco decía justamente que el salesiano le decía a sus sacerdotes, tiene que morir con el calzado puesto, decía. Imagínate, o sea, en el trabajo, eso es lo que decía. Sí, bueno, nosotros, Viviana, cuando vamos concluyendo nuestro programa, porque este ya es lastimosamente el último bloque que tenemos de nuestra programación Jóvenes para los Jóvenes, que se emiten todos los domingos, queremos escuchar un mensaje. Entonces, la presidenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e, ¿qué es lo que nos puede dejar como mensaje? ¿Qué nos querés dejar como mensaje a todos los jóvenes en primer lugar y también a la familia como tal, ¿verdad? Que siempre nos acompañan todos los domingos por este canal. Bueno, y el mensaje que quiero dejar, padre, es que aprovechen el esfuerzo del trabajo, de todo lo que está ofreciendo el canal 25 Ñandeyara Ñe'e, Aprendiendo con Jesús, Jóvenes para los Jóvenes, el dominical, las misas de todos los días, catequesis. Tenemos también el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. O sea que tenemos en toda la diversidad la palabra de Dios. Entonces, también quiero recordarles que somos humildes peregrinos sobre esta tierra y que seamos generosos, que venimos sin nada, nos vamos sin nada, pero sí podemos dejar huellas. Qué lindo. Muchísimas gracias, Viviana, por eso de huellas. Incluso me hace recordar porque antes aún de comenzar los programas, esto estamos hablando del 2014, cuando llegué recién desde Italia, no desde Jerusalén cuando eso estaba llegando, ya a quedarme de nuevo en el Paraguay, había pensado en un programa para la televisión. Y una señora se me ofreció también, padre, vamos a ver, organizar. Y nuestro programa se iba a llamar Huellas. Así se iba a llamar, ahora me está haciendo acordar Huellas. Bueno, y vamos a ver si volvemos a resucitar y ponemos
sobre todo era pensar un poco con las personas mayores, ¿verdad? Huellas. ¿Qué huellas fueron dejando? Porque así como dijiste, es muy interesante. Venimos sin nada, nos vamos sin nada. El libro de Job nos dice en el capítulo 3 eso, ¿verdad? Sí. Desnudo vine del seno de mi madre y desnudo de nuevo volveré al seno de la tierra, ¿verdad? Adamá, tierra, Adán. Pero sobre todo vamos dejando o tenemos que dejar huellas, sí, huellas. Un legado. Entonces, peñan de puporé, diríamos nosotros en guaraní, ¿verdad? O sea, la marca y la huella de esas riquezas y cualidades que Dios nos ha dejado. Bueno, Viviana, muchísimas gracias. Nosotros vamos concluyendo, como siempre, nuestro programa con un momento de reflexión desde la palabra de Dios. Pero, ¿cuál era, Viviana, entonces esa frase que ustedes utilizan desde San Pablo? Ay de mí si no evangelizara. Bueno, esa es entonces la frase tan interesante que nosotros encontramos desde la carta que escribe San Pablo. Y en varios lugares encontramos que Pablo vuelve a repetir, porque él es parenético, se dice en una palabra un poco difícil, pero Pablo con esto lo que está diciendo es lo que nosotros somos verdaderamente, lo que sentimos y lo que nos mueve desde nuestro corazón es lo que nosotros después también ofrecemos a los demás. Y por eso es que cuando Pablo dice algo así, ay de mí si no evangelizara, nosotros podemos entender que esta es la propuesta del Señor para cada uno de nosotros. Así que nos invitamos todos juntos desde esa palabra de Dios que Pablo repite, sobre todo desde las exigencias del amor. Leemos el capítulo 6 de la carta que escribe San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes, los que están animados por el Espíritu, corríjanlo con dulzura. Piensa que también tú puedes ser en algún momento tentado por el mal, pero ayúdense mutuamente a llevar las cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien se imagina hacer algo, se engaña, porque en realidad no es nada. Que cada uno examine su propia conducta y así podrá encontrar en sí mismo y no en los demás un motivo de satisfacción, porque cada uno tiene que llevar su propia carga. El que recibe la enseñanza de la palabra, que haga participar de todos sus bienes al que lo instruye. No se engañen, nadie se burla de Dios. Se recoge lo que se siembra. El que siembra para satisfacer su carne, de la carne recogerá solo la corrupción. El que siembra según el Espíritu, del Espíritu recogerá la vida eterna. Y así sigue San Pablo. Qué hermoso que es esto. Es un momento entonces de corrección que está pidiendo Pablo para su comunidad. Y Ñande Yarañe, si existe, es justamente para ayudar a la gente, ayudarnos como familia, ayudarnos como papás, como mamás, como jóvenes, justamente para dar un granito de arena a nuestra sociedad. Y es lo que tenemos que hacer. Y es lo que el Señor nos ofrece también a cada uno de nosotros. Y por eso esta frase tan linda de San Pablo, ay de mí si no evangelizara. Porque esta es la misión nuestra, de hacer llegar la palabra de Dios, de hacer llegar la propuesta de Dios y cada uno en esa vocación en que se encuentra y en la que ha sido llamado. Por eso, una vez más, muchísimas gracias, Viviana, por este servicio, porque quiere decir que esta es la vocación que Dios les ha dado a ustedes. Y les agradezco por una parte por este servicio, porque así Ñande Yarañe puede evangelizar y puede seguir adelante. Entonces, el trabajo denodado que están haciendo. Y por otra parte, también estos lindos proyectos. Y esto hace que todos se puedan ir sumando para ofrecer cada vez más lo mejor. Y termino simplemente con esa frase que también decía San Juan Bosco, decía, Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Y esto me parece que ustedes lo están haciendo y es lo más lindo a través de la Fundación Ñande Yarañe. Queridos amigos, así entonces nos vamos despidiendo por el día de hoy, en este domingo. Que el Señor les bendiga a todos, que el Señor les dé esta gracia, sobre todo de un corazón abierto, de mucha generosidad,
para ayudarnos, como decía hoy aquí en esta carta a los Gálatas San Pablo, de dejarnos corregir y ayudar sobre todo también para que nuestra sociedad pueda dar pasos positivos y lindos para ofrecer lo mejor de sí mismo a los demás. Y les dejo la bendición del Señor en este día. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y que el Señor les bendiga y nos volvemos a encontrar la próxima con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Que Dios les bendiga a todos. Chao, chao. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.